¿Están chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Dicen Buenos buenos días, días. Licen. Buenos días, Licen. ¿Cómo Buenos están días, Licen. chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando las actividades de la plataforma, ¿no? Documentos, menciones, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar, ¿sí? Es acerca del califato de Córdoba, ¿no? Que prácticamente fue un califato que se extendió hasta el territorio de la península ibérica, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos detallar prácticamente cómo fue un crecimiento bastante acelerado del islamismo, ¿no? Y de igual manera tuvo lo que son enfrentamientos cristianos, ¿sí? Aquí podemos observar estas imágenes en donde prácticamente este territorio, ¿sí? Llegó a pertenecer directamente a los musulmanes, ¿no? Conocido también como el Califato de Córdoba, en donde prácticamente con la ayuda de las tribus árabes, de los bereberes que se le conocen, lograron pues tener una extensión territorial bastante fuerte, ¿no? Y después, obviamente, lograron tener lo que es un territorio islámico, el califa también logró vivir en esos territorios y fundamentalmente, pues, también lograron enfrentarse, en este caso, a los reinos cristianos, ¿no? Recordemos que para aquella época prácticamente sí existía una grave confrontación entre la religión cristiana como tal, ¿no? Y sobre todo aquí también podemos observar una imagen de cómo directamente era decorado pues el palacio en donde vivía el califa, ¿no? Aquí podemos observar lo que son columnas bastante grandes, también podemos detallar lo que son la decoración, que es bastante llamativo, hablando de los mosaicos, también podemos detallar directamente lo que son los arcos de media herradura, ¿no? Muy bien, evolución política de Al-Ándalus, la conquista del Emirato y el Califato de Córdoba. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Rosita Jiménez, por favor? Buenos días, Licen. ¿Cómo está? Muy buenos días. Evolución política de Al-Andalus, la conquista, el Emirato y el Califato de Córdoba. Los árabes musulmanes, alentados por la idea de la Guerra Santa, iniciaron en el siglo VII una fulgurante expansión por el Oriente Medio y el norte de África, llegando hasta las costas del Océano Atlántico, aprovechando la crisis interna del reino visigodo, envuelto en una de sus constantes luchas internas por el poder monárquico. Tropas, tropas musulmanas compuestas por árabes y bereberes cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711, iniciando la conquista de la península ibérica, dirigidos por el bereber Tarik, lugarteniente del gobernador del norte de África, Musaib Nusayr. Los musulmanes derrotaron en la batalla de Guadalete 711 al último rey visigodo Rodrigo, que perdió la vida en el combate. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no? Licenciado, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Que los conflictos que tuvieron entre religiosos y musulmanes prácticamente fue denominado la Guerra Santa o las Cruzadas como tal, ¿no? Que prácticamente eran enfrentamientos, sí, por estos territorios. Recordemos que estos territorios prácticamente para los cristianos representaba pues un signo bastante fuerte en su religión porque fue el sitio en donde nació Jesús. Jesús, en ese caso, ¿en qué lugar nació? En Jerusalén. Jerusalén. Ya, muy bien, Belén. excelente. Si bien es cierto, el territorio donde Jesús nació era conocido como Jerusalén, ¿no?
Sin embargo, para los musulmanes que también toman en cuenta de que Jesús es un profeta más y no es el Hijo de Dios, ¿no? Y esos territorios también para ellos son importantes porque fueron los sitios en donde Mahoma prácticamente tuvo el tiempo de su meditación, ¿no? Y por ende, obviamente existieron estos enfrentamientos. Si bien es cierto, para aquellos años los musulmanes contaban con un ejército bastante bueno que logró expandirse hasta Oriente Medio y el norte de África, ¿no? Sin embargo, ellos prácticamente lograron llegar a la península ibérica y eventualmente tuvieron un enfrentamiento con el reino visigodo, ¿no? Que estaba ubicado justamente en este territorio. Sin embargo, aquí directamente el rey Rodrigo, ¿sí? Salió en la lucha, salió a enfrentarse a los musulmanes que prácticamente estaban compuestas por dos tribus. Los bereberes, que prácticamente era un ejército de élite de los musulmanes, y los árabes generalmente, ¿no? Se enfrentaron directamente en la batalla de Guadalete, que se le conoce en los años 711, y pues el rey Rodrigo de los visigodos quedó pues derrotado, perdió su vida y eventualmente los musulmanes lograron conquistar estos territorios, ¿no? Y posteriormente a eso, eventualmente crearon lo que era el califato de Córdoba. Aquí también podemos observar cómo ellos vivían dentro del, en este caso, del territorio que conocemos como España. Aquí podemos observar la decoración y sobre todo podemos detallar cómo ellos prácticamente vivían en estos territorios, ¿no? Muy bien, el califato de Córdoba. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Tamara Lara, por favor. ¿Estamos ahí? Buenos días, dicen. Bueno, voy a tratar de leer, estoy en el bus. Ah, sí, no se preocupe. A ver, dice evolución política del andaluz, la conquista, el emirato y el califato de Córdoba. Dice, animados por aquel éxito, todos los invasores decidieron proseguir el avance por las tierras hispanas, primero en dirección a Toledo, posteriormente hacia Zaragoza. En apenas 3 años los musulmanes lograron conquistar la mayor parte de las tierras hispánicas sin encontrar apenas resistencia. Solo las regiones montañosas de las zonas Cantábrica y Pirenaica escaparon a su control. Junto a los árabes que ocupaban los puestos dirigentes, grupo bereberes del norte de África engrosaron las filas de los invasores musulmanes. Excelente, señorita. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, nosotros podemos detallar directamente cómo crecieron los musulmanes a raíz de la caída del rey visigodo. Eventualmente, pues, extendieron todo su ejército, ¿no? Y después directamente llegaron tanto a Toledo y Zaragoza. ¿Zaragoza en qué territorio queda? En España. En España, excelente, muy bien, 10 en el territorio de España. Prácticamente aquí podemos establecer que los musulmanes, con el ejército tan grande que llegaron a tener, avanzaron la mayoría de los territorios de España, ¿no? Al no encontrar una resistencia bastante fuerte, realmente, pues, los grupos bereberes de los musulmanes se extendieron todos estos territorios y eventualmente tomaron el control, ¿no? Aquí también podemos observar algunas imágenes de cómo los musulmanes, en este caso, vivían dentro del califato de Córdoba, ¿no? Obviamente aquí tenemos el representante máximo que era el califa, aquí podemos ver directamente a su población, a la clase élite, ¿sí? También podemos observar la decoración, cómo tenían directamente decorados los templos con los mosaicos, aquí encontramos lo que son las columnas, los arcos, ¿sí? Las decoraciones que prácticamente realizaban con materiales preciosos, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a detallar directamente las tribus en las cuales directamente sirvieron para la conquista del reino visigodo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Janet Ortiz, por favor. ¿Estamos ahí? Licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Disculpe, Muy bueno. estoy en mi celular y tengo las letras muy pequeñas y no veo sin lentes. Mil No, disculpas. muy bien. Excelente. Muchísimas gracias. ¿Me ayuda, por favor, el señor Cristian? Cristian Estari Sumir. ¿Estamos ahí?
Sí, buenos días, pero no veo la pantalla, dice. Sí, muy bien. ¿Me confirma, por favor? Ahí podemos ver. Sí, ya veo. Ya. Los árabes tenían fuertes estructuras tribales, calles, calvíes, que tuvieron largo tiempo fuertes enemistades que pronto se manifestaron al repetirse las tierras ocupadas. A todos estos problemas entre los árabes hay que añadir los provocados por los bereberes islamizados del norte de África, reacios a someterse a una autoridad central. Resultado de todo ello fue un oscuro periodo de luchas y enfrentamientos entre los distintos clanes árabes y entre árabes y bereberes que durará toda la primera mitad del siglo VIII. Excelente, señor. Muchísimas gracias, 10. Por ejemplo, acá podemos detallar que las estructuras tribales que se manejaban por los musulmanes siempre estaban caracterizados, ¿no? Por grupos representativos, ¿no? Los caicés, los calvíes, hablábamos de los bereberes, los árabes, que prácticamente en su momento lograron, pues, unificarse y obviamente pues tener más territorios, ¿no? Sin embargo, con el pasar del tiempo empezaron a pelear, empezaron a tener crisis, obviamente por los territorios que ellos mismos habían conquistado, ¿no? Entonces, unos habían dicho que necesitaban esas tierras de acá, que la división no era muy buena, que ellos tendrían que tener acá, y eventualmente empezaron a tener enfrentamientos entre ellos, ¿no? Y especialmente por los territorios del norte de África. Si bien es cierto, aquí podemos establecer que los enfrentamientos prácticamente se dieron en el siglo VIII, en donde los berebere, árabes, clanes, los caicíes, los calvacíes, prácticamente empezaron a tener enfrentamientos entre ellos, ¿no? Con la finalidad de que cada tribu realmente logre establecerse en estos territorios. Aquí, de igual manera, pues observamos lo que es la decoración de los palacios, cómo vivía el califa, y además de ello, prácticamente utilizaban las piedras preciosas para la decoración, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos lo que es una decoración directamente con alfombras en las paredes. Aquí también podemos ver decoraciones justamente en la pared de acá, las columnas. Sí, aquí tenemos un detalle de igual manera en los arcos de herradura que se le conocen, ¿no? Y sobre todo la gran vida en este caso que tenía el califa, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hablar directamente de algunas características, ¿sí? De algunos empresarios que prácticamente se establecieron dentro del reino visigodo, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. Diversos magnates nobiliarios visigodos decidieron pactar con los invasores, como fue el caso de Teodomiro en la región de Murciana. Las escasas fuentes disponibles nos hace pensar que la conquista se realizó principalmente mediante capitulaciones y rendiciones acordadas entre los señores godos y los conquistadores musulmanes, ¿no? La violencia fue la más excepción en la regla. Esto no explica la rapidez de la conquista. Miren, por ejemplo, acá se mantiene de que los visigodos, especialmente aquellas personas que tenían bastante dinero en estos territorios, cuando vieron cercano a los musulmanes, sí, que iban a conquistar esos territorios, realmente decidieron tener acuerdos o convenios, ¿no? Es decir, no atacar directamente a las industrias, a las empresas que podrían tener estos visigodos, y pues ellos a cambio les darían lo que son pagos o tributos, ¿sí? Entonces era una facilidad, por decirlo así, para que los musulmanes no ataquen esos territorios y eventualmente pues puedan tener ganancias tanto sí, los nobiliarios visigodos como los musulmanes, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos observar la representación del califa, su caballo, ¿sí? Aquí detallamos lo que es el ejército. Aquí también detallamos el califa con sus ciudadanos, con la población y sobre todo las condiciones de vida que prácticamente se mantenían en el territorio de España, ¿no? Excelente. Ahora sí, vamos a hablar directamente de las facetas que llegó a tener el Califato de Córdoba. Muy bien. Lo primero es el Emirato. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura?
Ya, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita Alison Fernanda. Buenas tardes. Excelente, muy bien. Mm, mm, el Emirato. El Emirato 756-999. Tras la invasión musulmana, la mayor parte de la península ibérica se convirtió en una nueva provincia del Califato Islámico. Imperio musulmán. Al-Andalus, al frente de este territorio, se colocó a un emir o gobernador que actuaba como delegado del califa musulmán, por entonces perteneciente a la dinastía omeya con capital en ciudad de Damasco. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no? Que la península ibérica, en el caso del reino de los visigodos, se convirtió en un nuevo imperio musulmán, ¿no? Y fue conocido con el nombre de Al-Ándalus, que si bien es cierto, en estos territorios se colocó pues a un emir. ¿Quién es el emir? ¿A qué persona se considera un emir? A Era una el persona representante más joven. poderosa de los musulmanes, o sea, un representante supremo de los musulmanes, dicen. Excelente, muy Al bien. jeque. De los musulmanes se le conoce con el término del emir. Si bien es cierto, el emir prácticamente quedó para cuidar estos territorios y obviamente fue un delegado de los musulmanes, hablando directamente del califa, que es el máximo representante de ellos, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos detallar que estos territorios fueron gobernados, en este caso, por dinastías, es decir, por familias. Y una de las más representativas era la dinastía o la familia de los Omeya, ¿no? Que obviamente ubicaron su capital en Damasco. Aquí miren, por ejemplo, podemos observar, ¿sí? Cómo era la vida de los musulmanes prácticamente en el territorio, ¿sí? En donde existió antes el reino visigodo, ¿no? Miren, obviamente edificaron otra vez, construyeron, aquí podemos ver la representación del califa, aquí podemos observar los ciudadanos cómo están el día tras día en Damasco, aquí también podemos observar la reunión, en este caso, para la elección del emir como tal, ¿no? Y aquí tenemos pues una imagen representativa en donde está el califa, ¿sí? Dando lo que es el poder al emir, es decir, a aquella persona que se encuentra en cuidado de estos territorios, ¿no? Muy bien, vamos acá. ¿Cómo cambió el Emirato en el siglo VIII? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Doménica Cajamarca. ¿Estamos ahí? Sí, licenciada, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. El Emirato. A mediados del siglo, no sé si tuvo un lugar hecho clave. A ver, a mediados del siglo VIII tuvo lugar un hecho clave. La dinastía Omeya fue víctima de la revolución Abbasi. Familia que se adueñó del califato. Un miembro de la familia derrotada logró escapar refugiándose en el Andaluz, donde gracias a los apoyos que encontró, se reclamó emir. Se trataba de Abd al-Rahman I, de 756 y 788, con quien comenzaba en Al-Andalus en el periodo conocido como Emirato Independiente, debido a que se acabó con la independencia política de los califas abbasíes que habían establecido su sede de la ciudad de Bagdad, Al-Andalus. Siguió reconocido al califa abbasí como líder espiritual del mundo musulmán. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias.
Ahora, si bien es cierto, detalla directamente cómo fue el gobierno de la dinastía Omeya como tal, ¿no? Sin embargo, también existía otra familia bastante fuerte para aquellos años, conocida como la familia Abbasí, y eventualmente pues tuvo un ataque sorpresivo directamente a la familia Omeya, ¿no? Eventualmente mataron y asesinaron a la mayoría del clan, ¿sí? Pero sin embargo logró escapar Al-Rahman I, ¿sí? Un pequeño joven que se salvó de la masacre y después con el pasar del tiempo empezó a tener apoyo de los demás emires y eventualmente pues depuso a los abasíes, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos observar, miren, cómo prácticamente fueron los enfrentamientos entre la familia Abbasí con la dinastía de los Omeyas, ¿no? Y obviamente, después de que Al-Rahman I logró tomar el control nuevamente, la familia Abbasí sufrió pues los mismos castigos que en su momento los Omeya también recibieron, ¿no? Excelente. Yo le voy a dar lectura, por favor. Al-Rahman I fijó su capital en la ciudad de Córdoba e inició la tarea de construcción de un Estado independiente, el Al-Ándalus. Para ello necesitaba fundamentalmente tres cosas: un ejército, unos ingresos económicos y sofocar las posibles revueltas de sus enemigos, ¿no? El desafío al poder central de Córdoba fue una constante en las grandes familias nobles musulmanas asentadas en las diversas regiones del Al-Ándalus, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, como ustedes saben, el control prácticamente se encontraba en una crisis. ¿Por qué? Porque al existir diferentes familias, todos querían tener el control de estos territorios, ¿no? Y eventualmente tuvieron algunos enfrentamientos. Sin embargo, Al-Rahman I, ¿sí? Al escapar, al fortalecerse con los Emiratos, logró mantener una relativa paz entre todas las familias, ¿no? Cosa que la facilitó directamente para poder gobernar. Miren, por ejemplo, aquí tenemos la representación de Al-Rahman I, aquí tenemos los nobiliarios más importantes dentro de los musulmanes, aquí podemos ver su ejército, y sobre todo, aquí también podemos detallar cómo eran los enfrentamientos, ¿no? Miren, por ejemplo, cómo se vestían ellos, ¿sí? ¿Cómo se llama la partecita que tenemos aquí que cubre toda la cabecita? Un velo. Un turbante. Turbante, excelente, muy bien, 10, ¿sí? Que prácticamente es símbolo musulmán, ¿no? Y de igual manera, pues para los enfrentamientos también los utilizaban el ejército, ¿sí? Excelente. Ahora sí, el califato de Córdoba. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita o señor, el señor Jaime Simbaña, por favor, ¿estamos ahí? Señor Simbaña, Jaime David, regálame un segundito, aquí está. Sin nota, no se olvidará por favor de notificar si estamos laborando. ¿Me ayuda por favor la señorita Catherine Yasmín? ¿Estamos ahí? Catherine Zambrano. Sí, dice. Buenos días. Muy buenos días. El Califato de Córdoba. Un importante paso en el fortalecimiento de Al-Andalus se dio en el año 929 cuando el emir Abd Rahman III, 912-961, decidió proclamarse califa, cargo del que se confluían el poder político y religioso. Nos parece oportuno que adelante sean llamados príncipe de los creyentes. Se escribió en una carta que el nuevo califa envió a sus gobernadores. El califa reside en un alcázar de Córdoba, situado junto a la gran mezquita. Unos años después de la autoproclamación, Abd Rahman III ordenó construir al oeste de la capital la impresionante ciudad-palacio de Madinat al-Sa'ar, convertida en la resistencia califal y en el centro del poder político de Al-Andalus.
Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos establecer, ¿no? Que Al-Rajan III, sí, que prácticamente estuvo entre los años 912 y 961, prácticamente decidió proclamarse califa, ¿no? Recuerden que prácticamente el califato de Córdoba era un imperio más de los musulmanes. Sin embargo, toda la información, todos los ingresos económicos, todo el avance de los territorios tendrían que rendirse cuentas al califa que se encontraba en Medio Oriente, ¿sí? Recuerden que su territorio estaba directamente dirigido por un emir, ¿ya? Sin embargo, cuando Al-Rajan III llegó al poder, él prácticamente se nombró califa y dejó un mensaje muy claro al califa del Medio Oriente, ¿no? Que decía, nos parece oportuno que en adelante seamos llamados los príncipes, el príncipe de los creyentes, y se escribió en una carta que el nuevo califa envió a sus gobernadores. Es decir, prácticamente se condecoró califa y eventualmente ya no quería pues depender directamente o enviar lo que son pagos, ingresos o productos directamente al Medio Oriente, ¿no? Y obviamente acá empezó a tener lo que es una decadencia al no tener el control y el poder de el califa como tal, ¿no? Sin embargo, Al-Rajan III prácticamente vivió en Alcázar de Córdoba, es decir, un templo bastante importante conocido pues como el Matin Sandrán, ¿no? Y obviamente era un templo lujoso, era un templo en donde contaba con los materiales más hermosos, las piedras más preciosas para su decoración en general, ¿no? Y eso, bien o mal, prácticamente fue la base fundamental para la caída del califato de Córdoba, ¿no? Aquí tenemos, bueno, una representación de Al-Rajan III, aquí tenemos pues la representación directamente de la familia de él y sobre todo cómo prácticamente vivían dentro del palacio del Mastín Central que se le conoce, ¿no? Muy bien. Almanzor y la crisis del califato de Córdoba. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosita Jiménez? Ya, Licen. En las últimas décadas del siglo X, Almanzor se hizo con el poder efectivo en Al-Andalus. Ejercía el cargo de Achif, una especie de primer ministro. Mientras tanto, el califa de la época, Hisham II, 976-1009, vivía recluido en el palacio de Madinat al-Sara, sin ejercer en lo más mínimo el poder político. Almanzor, que basó su poder en el ejército integrado sobre todo por soldados bereberes, organizó terroríficas campañas contra los cristianos del norte peninsular. Su muerte en el año 1002 inició el proceso de descomposición política fina que llevó al fin del califato en el año 1031. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos establecer, ¿no? Que Hashim II como tal prácticamente llegó a ostentar el poder entre los años 976 y 1009, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos establecer de que él se ocultó, sí, prácticamente en el Matrín Sandra. Es decir, él solamente quería encargarse de tener un ejército grande, un ejército poderoso, ¿no? Para obviamente tener lo que es suficientes recursos y enfrentarse pues a los cristianos como tal, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos establecer la participación de Al-Mansur, ¿sí? Que funcionaba como Hachib. Hachib que prácticamente era una especie de primer ministro, ¿no? Y que obviamente él tuvo el control del califato de Córdoba. Sin embargo, prácticamente lo fue gracias a las órdenes que daba el califa Hisham II. Sí, si bien es cierto, aquí también se puede establecer de que mantenían una buena relación tanto el califa, sí, como el emir de estos territorios, ¿no? Sin embargo, a la muerte, en este caso de Hisham II, eventualmente Al-Mansur no logró mantener lo que es una política estable en el territorio de Al-Ándalus y eventualmente empezó directamente a disgregarse en los años 1031, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una imagen representativa de cómo directamente fue el califa, en este caso Hisham II, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto,
¿Ya? Aquí vamos a encontrar lo que es un pequeño video, como ustedes saben, que nos habla directamente de estos enfrentamientos, ¿no? ¿Qué sucedió acá? Sin embargo, como ustedes saben, prácticamente Almanzor, una vez que se quedó a cargo como el nuevo emir en el Califato de Córdoba, eventualmente no logró detener lo que es el avance de los ejércitos cristianos y obviamente pues fueron expulsados de estos territorios, ¿no? Sin embargo, las características más importantes a destacar es que los musulmanes crearon templos sumamente grandes, sumamente hermosos y que hasta el día de hoy siguen vigentes, en este caso en el territorio de la península ibérica como tal, ¿no? Y eventualmente, pues, las características propias de su gobierno, los emiratos, las dinastías, siguen vigentes directamente en las decoraciones que en su momento, pues, realizaron los musulmanes, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, Licen. No, Licen, Ya, gracias. muy bien, excelente. Entonces, como no hay ninguna inquietud, sí puedo tomar una lección, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una pequeña lección, ¿ok? Les voy a realizar solamente 3 preguntas, ¿no? Si contestamos bien, 10 todo el mundo. Si no, todos tarea. ¿Qué opinan? Está bien, Licen. Democráticamente, ya saben que todo es democracia. Nada es por imposición. Excelente, muy bien. Las preguntas obviamente son para todos, ¿sí? Primera pregunta, ¿ya? ¿Cómo se llamaba, muy bien, cómo se llamaba el reino que existía, ¿sí? Dentro de la península ibérica y que los musulmanes derrotaron? ¿Cómo se llamaba el reino que existía en esos territorios? Ya, muy bien. ¿Cómo se llamaba? Para todos. No se olvide, por favor, levantar la manito, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el reino que existía, ¿sí? Cuando los musulmanes llegaron y se ubicaron en la península ibérica? El Al-Andalus, ¿no, Licen? Ya, muy bien. Bueno, en ese caso, cuando llegaron los musulmanes, era el Al-Ándalus, ¿no? Pero ¿qué imperio vivió en esos territorios? Un reino vivía ahí, justamente llegaron los musulmanes, los atacaron y de los depusieron directamente a esos territorios. ¿Cómo se llamaba? Eran los árabes, Licen, no me acuerdo. Casi, casi, pero no. Los árabes y los Bereberes. beres, dicen. Casi, casi, pero no. ¿No era el ¿Qué Imperio territorio? Vizcaíno? Califato, Licen. El reino, ¿qué reino vivía ahí? ¿Qué No era el reino reino de vivía ahí? Córdoba. No me acuerdo. No me han puesto atención, ya se han olvidado. Muy bien. ¿Ya? El reino visigodo, ¿sí? Donde prácticamente llegaron los musulmanes, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta, 2, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el último califa, ¿sí? Del califato de Córdoba. ¿Cómo se llamaba? Hashib II. Ya, muy bien, excelente. Y la última pregunta, ¿no? Sí. Bien, si bien es cierto, nosotros hablamos de tribus dentro de los musulmanes. ¿Qué tipo de tribus existían dentro de los musulmanes? Ya, existían un montón de tribus. ¿Qué tribus de musulmanes, bueno, tribus de árabes existían dentro de los musulmanes? Licen no eran los. Ay, los. Ay, no me acuerdo. Los... 10 segundos. Si no, les voy a mandar una pequeña tarea. ¿Ya?
Los Sayid, dicen, Sayid, no me acuerdo. Ya, casi, casi, muy bien. Otro más. Ayuden. Ayuda. No era K6, ¿no? Los Cali, Ya, muy no. bien. Los K6, K10. excelente. Muy Los bien. K10 dicen. Los Calier, muy bien. Los Ejida, Excelente. dicen. También, Los Hakami. excelente. Sí, muy bien. Ellos también, excelente. ¿Sí ven? Sí, nos acordamos. Oh my Muy bien. La próxima vez, tareas, se salvaron. Bien, chicos, no se olvide, por favor, seguir revisando el contenido y las actividades que tenemos en nuestra plataforma, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias, Listen, que pase bien.